tardes a todo ese teleauditorio de HCH Vespertino. Así es, precisamente hoy se aprobó en el Congreso Nacional una moción presentada por el diputado y también vicepresidente Antonio César Rivera Callejas, y es el préstamo a través del Banco Mundial de $30 millones para mejorar la educación o la calidad educativa de nuestros educandos. Esto se vería reflejado en centros educativos como El Paraíso, Copancho, Luteca, Lempira, pero ¿qué piensa o qué dice el magisterio sobre este préstamo que se ha aprobado ya en su totalidad este día en el Congreso Nacional? Bueno, buenas tardes, Ariela, Patti, a todo el pueblo hondureño. Primero mostrar mi solidaridad, muestras de pesar por la muerte de Pablo Gerardo Matamoros, un gran ser humano, un gran periodista. Y en el tema de educación, como hondureños, como padres de familia, todos tenemos la aspiración que nuestros niños y jóvenes de la escuela pública reciban una educación pública de calidad. Pero debemos de decir que la crisis en educación no nace con la pandemia. Antes de la pandemia ya había una profunda crisis en el sistema educativo, y esto a raíz de todos los procesos privatizadores que se han implementado en la educación, como la misma reducción del presupuesto. En educación, el 2009 se destinaba el 8% del Producto Interno Bruto, ya para este año se destina el 4,98%, una reducción del 3,2%, lo que ha provocado una infraestructura colapsada, los centros educativos sin pupitres, los niños sentados en el piso prácticamente, los maestros trabajando sin las herramientas pedagógicas, didácticas necesarias. En ese sentido, cuando hablamos y se habla de destinar presupuesto para educación, por una parte nos alegramos, pero por otra parte también nos preocupamos al ver lo que ha pasado en el sistema de salud, donde dizque para la pandemia han destinado grandes sumas millonarias de dólares y el pueblo está preguntando dónde está el dinero. Aquí en Honduras se habló de que el 40% de la tasa de seguridad se iba a destinar para educación y no lo vemos por ningún lado. Recientemente también se habló de $80 millones y en el país, en ninguna parte del país en este momento se está mejorando ni un tan solo centro educativo en el tema de la infraestructura, y ahora se está hablando de este préstamo del Banco Mundial. El sistema educativo necesita todas las reformas necesarias, la inversión. Se ha hablado que se necesita el doble del presupuesto con el que se cuenta actualmente, y ahora ante la pandemia y a raíz de la nueva normalidad que la misma pandemia nos impone, pues será necesaria una inversión masiva, como ser toda la mejora de la infraestructura educativa. Una encuesta reciente que aplicamos como Colprosuma, el 81% de los centros educativos, entre los que no tienen agua potable y los que nunca les llega, el 81% no cuenta con ese líquido vital. También ante la pandemia será necesario la contratación masiva de docentes, porque aquellas aulas de clases donde un maestro tenía 50, 60 alumnos, ya cuando se dé un retorno eso ya no va a ser posible, el máximo 15 estudiantes en cada aula de clase, por lo que se necesitará contratación masiva de docentes. La proyección arroja que este año lectivo los jóvenes lo concluyan en casa, pero sumamente preocupante porque se estima que 200,000 estudiantes o pierden el año o tendrían que regresar el 2021 a el lado gubernamental, a la educación pública. Mire, la pandemia ha golpeado fuertemente la educación en Honduras. Los maestros, con gran esfuerzo de sus bajos salarios, han tenido que destinar para compra de recargas de internet, igual el padre de familia. Los estudiantes, con el deseo de superarse, hacen grandes esfuerzos, pero hay que decirlo, han quedado muchos niños debido a sus bajos recursos excluidos de todos estos procesos. Además, que aquellos que logran conectarse y estar en estos procesos, los niveles de aprendizaje que se obtienen mediante los procesos virtuales no son los mismos que mediante el proceso presencial, pero ya sabemos que la situación nos exige eso. Además, es importante que se está trabajando ahorita con la teleeducación, radioeducación, pero es importante también la impresión masiva de textos autoformativos, que en todos los hogares donde haya un niño o un joven estudiante pueda tener un texto de matemáticas, de español, de los principales temas que le sirvan de apoyo a los niños y jóvenes. Y al lado de eso,
todo un tema de inversión, de planificación fuerte en mejora de la infraestructura, en garantizar las condiciones de bioseguridad, en la dotación del equipo de bioseguridad necesario para que cuando la pandemia permita el retorno a las clases presenciales ya estemos listos como comunidad educativa. ¿Qué tan cierto es que no han tenido ninguna reunión con el ministro Arnaldo Hueso y tampoco con Gloria Mengíbar, que en este caso es la titular luego del señor Arnaldo? ¿Han sido esporádicas las reuniones? ¿Qué ha pasado? Bueno, las reuniones han sido esporádicas, no se tiene esa constancia y esa claridad en un plan verdadero en educación, tanto para garantizar el derecho a los niños y a los jóvenes de su educación durante esta pandemia, para que los efectos sean lo menor posible, como también para garantizar las condiciones básicas de bioseguridad cuando se dé un retorno. Se necesita más incorporación de los actores en cada uno de las áreas. ¿Desde hace cuánto no se reúnen? Aproximadamente tenemos un mes de no reunirnos con el ministro y la viceministra. Consideramos que las reuniones deben de ser más constantes y un plan más claro, más definido y más concreto, para no quedar solamente en palabras o en discursos, que el pueblo lo que necesita son respuestas concretas y el sistema educativo lo que se necesita son resultados concretos, la mejora en la infraestructura, contratación de docentes, contratación de personal de aseo, todo el equipo de bioseguridad que va a necesitar la comunidad educativa ya para cuando se dé un retorno. Finalmente, profesor Oveniel Flores, ¿es cierto que a los maestros no se les ha pagado el mes de junio? ¿Qué departamentos son los que hacen falta? ¿Cómo ha estado esto del pago a diario? En HCH recibimos denuncias que no se ha acreditado a los docentes. Bueno, consideramos injusto. El maestro ha estado realizando un gran esfuerzo, un gran trabajo, mientras los doctores, las enfermeras se encuentran en primera línea salvando vidas ante la pandemia. Los maestros nos encontramos en primera línea también salvando a los niños y jóvenes de la ignorancia y dándoles el pan del saber. En ese sentido, el docente ha cumplido, pero es también necesario que se le cumpla. 14 departamentos a la fecha que no se les ha cancelado el pago del mes de junio. El pago para los docentes es cada 20 de cada mes. Aquí ya llevamos prácticamente avanzado el mes de julio, no se le ha cancelado al docente. Exigimos el pago puntual y que esto puedan regularlo, porque no podemos estar en la misma situación todos los meses, y ustedes lo saben como un canal que tiene cobertura a nivel nacional, donde los maestros estamos con el mismo problema todos los meses. Debe de haber un día y ese día debe de pagárseles de manera puntual a todos los docentes. Exigimos el pago y el respeto a todos los derechos de los docentes hondureños. Muchas gracias al profesor Oveniel Flores. Él es el presidente del Colprosuma. Preocupante, desde hace un mes autoridades de educación no se reúnen, la calidad educativa desciende, la deserción incrementa. Pues estamos hablando que de 200.000 a 300.000 estudiantes estarían fuera del sistema educativo o tendrían que incorporarse el próximo año, repetir año 2021 en una institución pública. Compañeros, si no tienen consultas, junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes a los estudios Pablo Matamoros. Buenas tardes. Bueno, gracias Alejandra Navarro. Esto es preocupante y queremos que los padres de familia